Le damos las gracias a Santiago Nieto Castillo, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ahora mismo está al frente de los equipos de transición, tanto de Hidalgo como de Tamaulipas. Y en los últimos días, pues bueno, ha sido muy importante el anuncio, que para los últimos días ha sido muy importante el anuncio hecho desde la mañanera, que hay una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y Santiago Nieto escribía, el día de ayer, escribía: los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares con presunción de delito. La información relacionada con Enrique N., que hoy en día es parte de una denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes. Muchísimas gracias por estar aquí, Santiago Nieto. No, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Bueno, es esta denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, que ya inició una carpeta de investigación, según Pablo Gómez informó ayer por la mañana, es consecuencia de investigaciones de la era de Pablo Gómez, o son investigaciones que ya vienen en de la UIF que tú encabezaste, Santiago Nieto Castillo. Bueno, desde que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas, incluido Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la unidad se dedicó a investigar y llegamos hasta cuando concluye mi administración a 35 personas investigadas y 22 denunciadas. Pero hay que decirlo, el complemento de esa investigación primaria la hace Pablo Gómez y la denuncia la presenta Pablo Gómez durante su administración, y hay que reconocérselo, primero de haber tenido el compromiso de continuar con esa investigación en particular, y segundo, pues que haya tenido también el valor de presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República sin que mediara, porque a pesar de que pudieran venirse reacciones en su contra. Yo creo que hay que reconocer a Pablo Gómez y hay que mantener esta posición del presidente López Obrador de que hay que combatir la corrupción donde quiera que se encuentre. Usted que conoce el sistema judicial y conoce todos estos procedimientos, le quiero hacer una pregunta que pareciera, pues, es la más generalizada, un par de preguntas sobre por qué, por ejemplo, en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, no ha sido declarado a estas alturas o sus propiedades no han sido investigadas, cateadas, como en otros casos, como en el caso de Alejandro Moreno, o por qué no han sido congeladas sus cuentas. ¿Cuál es la diferencia entre este y otros casos, Santiago Nieto? Bueno, en tema de congelamiento de cuentas, la legislación permite hacer el congelamiento cuando existe algún indicio de que se vaya a sustraer a alguien de la acción de la justicia, por ejemplo. En el caso particular, pues cada titular tiene su propia visión. Y a mí me parecía muy importante ejercer esa facultad de congelamiento de cuentas, pero Pablo Gómez, y así lo ha planteado el presidente, tiene un estilo distinto. Y es un estilo que también lo ha hecho el presidente, funciona, ¿no? Dijo, los dos trabajan muy bien, pero son estilos distintos. Y él utiliza menos esta herramienta del congelamiento de cuentas. Creo que lo importante, por otro lado, es que la Fiscalía ya tenga la información y que pueda iniciar la carpeta de investigación. En el caso de Alito, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales permite la figura del cateo, siempre con control judicial. Esto también es importante decirlo. Debe existir un control por parte de los jueces para que el Ministerio Público pueda desarrollar ese tipo de diligencias, y es finalmente lo que creo que estuvimos viendo en el caso particular de Campeche. La posición, yo tengo mucho respeto por Renato Sales y lo hemos comentado, y por la gobernadora Laida Sansores, y pues la legislación les permitía hacer ese tipo utilizar ese tipo de herramientas jurídicas para poder ser mucho más contundentes al momento de integrar las carpetas de investigación y pues cerrarle el camino pues, a las personas que se encontraran
involucradas en un caso en concreto. En el caso particular, digamos, yo no puedo dar mayores datos de los que ya se han dado en razón de que son datos que obtuve por mi cargo y porque, a diferencia de otros casos como que hemos hablado, como el de Cabeza de Vaca, como el de Lavalle, que son casos que ya se ventilaron judicialmente o en sede política como la sección estructural de la Cámara de Diputados, y hay posibilidad en razón de ser información pública, de poder analizarlos. Pero bueno, la investigación de las empresas que se desarrolló en la UIF, con independencia de la persona titular, creo que es relevante porque pues, permitió llegar a un caso histórico, creo yo, en cuanto a la presentación de la denuncia en contra de un expresidente de la República. Sí, en el propio libro que tú escribiste, El fiscal incómodo, hablas de que difícilmente se le va a poder imputar a Enrique Peña Nieto delitos electorales porque pues muchos ya prescribieron, pero sí es posible acusarlo de cohecho, lo estoy citando de memoria, pero lo que ayer anunció el titular de la UIF, Pablo Gómez, fue una serie de operaciones de recursos que vinculan a 2 empresas directamente de la familia de Enrique Peña Nieto y una transnacional. Una de esas empresas es Plastiestéril SADCB Santiago y otra es la transnacional Baxter, que es la que obtuvo más de 12,000 millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto, la mayoría de estos contratos por asignación directa. Sí, a ver, en el caso de Plastiestéril, efectivamente, pues como lo hizo del conocimiento ya Pablo Gómez, hay una relación financiera con una empresa transnacional. Y Plastiestéril, de hecho, llega a sacar 2,000 millones de pesos del país, particularmente a Inglaterra y a Irlanda. La mayoría de las transferencias que tiene y de pagos, incluso en tarjetas de servicios, se dan claro, en Estados Unidos, en España, pues va el dinero a cuentas propias en Irlanda y en Inglaterra, y pues esa es la información con la que hasta este momento se cuenta. Entiendo que Pablo Gómez lo que hizo fue completar la investigación, ampliarla, y bueno, también hay que recordar que Enrique Peña Nieto hace unas semanas se tuvo conocimiento de que había obtenido una visa dorada en razón de la cantidad de recursos que había llevado para España, pues particularmente pues en los temas que ya hemos platicado de la adquisición de bienes inmuebles por ese fenómeno que estamos viviendo en varios espacios, en donde gente de la clase política mexicana termina comprando temas en varios lugares sobre todo de la península ibérica, pero también de Estados Unidos. El caso de Cabeza de Vaca pues es un caso que lo tenemos muy claro todas y todos, porque los inmuebles se compraron en Estados Unidos, pero el caso de Peña Nieto fue en España. Mucho se ha dicho que esto es un fenómeno del peñanietismo importante, la adquisición de bienes inmuebles fuera del país, y creo que eso es el siguiente paso que deben dar las autoridades. En el caso de que Enrique Peña Nieto o los Peña del Mazo como familia ya no sean parte de la empresa, es decir, que no tengan una parte del pastel accionario, las operaciones de todas maneras siguen siendo sospechosas. Santiago Nieto, le pregunto si es así, porque pues hubo transferencias que involucran al presidente y a otros miembros de su familia. Sí, y creo que esa es finalmente la teoría del caso. Hay que recordar que en muchas ocasiones se utilizan empresas fachada donde se modifican los accionistas o incluso las participaciones accionarias de las personas de una sociedad mercantil, y esto debe ser una línea de investigación. Eso evidentemente le corresponderá a la Fiscalía General de la República y bueno, pues la unidad ya hizo su trabajo. Insisto, pues hay que reconocer que Pablo Gómez es la persona que presenta finalmente la denuncia por este caso que es importante y paradigmático para México.
Ahora, acaba de emitir la empresa Baxter una postura corporativa, así la define, es una posición sobre lo informado ayer por Pablo Gómez, y lo que dice es que sobre la supuesta relación entre nuestra planta de operaciones, Plastiestéril SADCB, ubicada en Atlacomulco, en el Estado de México, lo que dice Baxter es que aunque la empresa Plastiestéril fue fundada por miembros de la familia Peña del Mazo en 1991, fue al año siguiente, en 1992, cuando vendieron la totalidad de sus acciones a distintos accionistas privados. Y más adelante dice que en 1997 Baxter adquirió 52% de las acciones de Plastic Estéril, y en 1999 Baxter y el señor Jaime Einstein adquirieron la totalidad de las acciones de Plastiestéril, es decir, que todo se hizo de manera legal y que en ese sentido no tendría ya nada que ver la familia de Enrique Peña Nieto. Sí, aquí yo creo que lo importante es algo que a nivel internacional se conoce como la búsqueda del beneficiario final, que de hecho es una de son las recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional para encontrar los beneficiarios finales de dos temas importantes, las personas jurídicas y las estructuras jurídicas. Desconozco cómo se encuentra el caso de esta empresa Baxter en lo particular. Creo que lo importante en todo caso sería que se desarrollara pues, una investigación en estos términos, que además son los términos acordes en el resto del mundo. Inglaterra tiene en cabeza una participación muy importante para poder generar un sistema nacional de beneficiarios finales, y esto en México es algo que tiene la Secretaría de la Función Pública y que está trabajando con otras áreas, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también, por supuesto, la Secretaría de Economía. ¿Por qué la Secretaría de Economía es tan importante? Porque es donde uno puede ver si hubo modificaciones de los accionistas, dado que la reforma mercantil de 2013 ha generado cancelado la obligación que tenían las personas integrantes de una sociedad mercantil para pasar ante la fe de un notario público las modificaciones accionarias. Ya hacer un trámite administrativo ante la Secretaría de Economía, pues es muy importante que entre Economía, la Función Pública, la de SAT, etcétera, puedan desarrollar esto de la búsqueda de los beneficiarios finales. Insisto, no conozco, digamos, los casos ni el comunicado de la empresa relacionada, pero siempre creo que es muy importante que quede claro, y en este caso en particular, pues el expresidente pues, tendrá evidentemente su derecho a la garantía de audiencia y tendrá evidentemente su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, y eso es lo que pues, hay que verlo más adelante. Insisto que yo no puedo dar mayores datos porque se trata de información confidencial que tuve en razón de un cargo que ya no ostento, y que pues, además yo tengo que respetar las decisiones del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y creo que mi posición debe ser apoyar a la unidad en todas las decisiones que se tomen al interior como institución. Independientemente, o más bien tomando en cuenta lo que usted puede y no puede comentar, dado que usted fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le preguntaría si, por lo que sabemos y hasta donde usted pueda comentarnos, lo que decía Pablo Gómez es, pues ni siquiera es un tema de que sean socios o no sean socios la familia y el mismo Enrique Peña Nieto de esta empresa, sino que se beneficiaron con transacciones desde esas empresas, o al menos eso es lo que Pablo Gómez plantea. Es así, es decir, ya no es importante pues que quién aparezca en el pastel accionario en tanto que las transacciones confirmen la posible configuración de un delito. Que puede ser peculado, por ejemplo, porque Pablo Gómez ha hablado de 10,000 millones de pesos vinculados con esta empresa, un poco para que hagamos el símil. Hubo durante la administración, además de Emilio Lozoya,
Pero para que hagamos el símil, Numbac, que es la empresa de García Luna, que es radicada en Panamá, ganó 2.600 millones de pesos durante esa administración del peñanietismo. Estamos hablando pues, de casi 4 veces más. Ahora, yo finalmente sobre este tema, Santiago, quisiera preguntarte, hay muchos millones de pesos en efectivo, cuyo origen es muy difícil rastrear. Son 26 millones de pesos que le llegaron al propio Enrique Peña Nieto, y hay mucho dinero en efectivo. ¿Esto qué, de entrada, qué dice? ¿Qué puede configurar? O sea, sí, puede efectivamente tipificar el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita, pero si no hay origen, ¿puede realmente acreditarse eso? Bueno, es uno de los temas centrales de la lucha antilavado de dinero a nivel global. El planteamiento de la reducción de uso de efectivo. Por supuesto que no es ilegal tener efectivo, pero hay algunas, digamos que materias en donde es más fácil que se pueda concentrar el uso efectivo. Por ejemplo, personas que son propietarios o propietarias de taxis o las gasolineras o inclusive el tema de los casinos. Pero sí es importante que en todos esos espacios existan controles de prevención y un régimen de compliance. Y en el caso de los casinos en particular, pues tienen la obligación de que por cada movimiento mayor de 56,000 pesos de reportarlo, avisarlo a la unidad de inteligencia financiera. Y creo que pero bueno, se trata de prácticas internacionales antilavado que es importante que se retomen. Hay quien ha hablado la reducción de los montos por el papel circulante, pero y del otro lado, del otro extremo de la moneda tenemos las bitcoins, ¿no? las monedas virtuales, todo en general de las criptomonedas, los activos virtuales, y eso también es un tema muy relevante que puede ser utilizado como mecanismo de lavado de dinero y que bueno, es absolutamente contrario al estándar internacional. De hecho, Gafi lo que recomienda en esos casos es tener mayores controles, tener algo que denominan la regla del viajero, para que cuando viene una transferencia vía activos, una plataforma que comercializa activos virtuales, poder saber cuál es el origen y el destino de esos recursos, porque muchas veces se pueden materializar en una memoria USB y uno va al cajero y saca el dinero en efectivo, que es mucho más difícil de rastrear. Por último, de mi parte, hay, digamos, un descreimiento sobre la fiscalía. Hay dudas con respecto a la misma fiscalía y eso hace, pues sí, desconfiar cuando hay una denuncia de que esto pase a lo siguiente, es decir, que la fiscalía agarre, integre un expediente, lo mande a un juez, etcétera, que es, creo, donde se está atorando. Y esto ha sido llevado incluso a la conferencia del presidente, justo la fiscalía. ¿Qué es lo que sigue Santiago Nieto Castillo en su experiencia? ¿Qué es lo que los mexicanos deberíamos esperar con este caso en particular? ¿Cómo debe evolucionar? Bueno, tiene que solicitar el Ministerio Público los estados de cuenta de las empresas, tendría que solicitar las actas de creación y de modificación de las personas accionistas. El control, la solicitud de los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y Valores es por control judicial, tendrá que solicitárselo ante un juez. Tiene que ser un dictamen perito contable para saber poder validar la información frente a un juez que ha proporcionado la unidad de inteligencia financiera. Hay que recordar que la información como tal que recibe la unidad no hace prueba en un juicio, sino que es necesario que el Ministerio Público vuelva a desarrollar los actos de investigación para poder estar en posibilidad de generar la judicialización de un caso en particular. Y bueno, creo que la parte central es que se vaya integrando la carpeta. Por supuesto que el expresidente Peña Nieto tendrá derecho de aportar las pruebas de descargo que conforme a sus intereses le convengan, y en todo caso se deberá determinar la carpeta.
¿Cuáles pueden ser las vías? La primera vía es la judicialización de la carpeta. Hay elementos suficientes para acreditar el delito. La segunda, pues, no hay elementos suficientes y generar un archivo temporal de la misma. O la tercera podría ser el no ejercicio de la acción penal en caso de que no estuviera acreditados los elementos. Creo que hay que confiar en las instituciones. Yo también, hay cosas que no me han gustado, por ejemplo, la forma como operó la Fiscalía en contra de Julio Scherer, me parece un exceso. No me gustó tampoco la forma como se llevó el caso de las familiares políticas del fiscal, pero pues hay que confiar en que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Creo que esa es la parte central en una democracia. Una última cosa también de mi parte, Santiago Nieto Castillo. En Tamaulipas, finalmente fue derrotado el proyecto del gobernador actual todavía, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un personaje que tiene cargos, tiene muchos delitos en su contra, en buena medida por las denuncias que tú presentaste ante la Fiscalía General de la República. Pero de manera sistemática, reiterada, su consejero jurídico, Roberto Gil Suart, ex secretario particular de Felipe Calderón, ha estado acusándote de ingresos que no has declarado. Y hoy mismo asegura que tú recibiste de manera directa más de 2 millones de pesos, 2.190.000 pesos entre 2019 y 2021, y que no declaraste, por lo menos no en la declaración patrimonial pública. ¿De qué se trata este asunto, Santiago? No, a ver, siempre hay, se trata de la pérdida del poder en Tamaulipas. Evidentemente, eso es un tema de naturaleza política. Este grupo quería, como lo hemos comentado, ganar la presidencia de la República en 2024 y al haber perdido Tamaulipas de la mano de Américo Villarreal con Morena, se les esfuma ese sueño. Porque por eso no es casual que en los días previos a la jornada electoral se hayan dedicado a atacar a la persona que denunció a Cabeza de Vaca, que fui yo, porque presenté las dos denuncias y además comparecí en la sección instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas. El tema de Roberto Gil también hay un tema ahí personal, pero lo que pasa es que tiene información incompleta, porque proviene de un despacho en la Ciudad de México y se obtuvo mucha de ellas de manera ilegal en razón de que se trata de información que se encuentra en el sistema dentro del Servicio de Administración Tributaria. Y toda esa se encuentra declarada por mi parte. Lo que pasa es que tienen la información incompleta porque no tienen mis declaraciones complementarias. Y en mis declaraciones complementarias se encuentra todo lo que viene de esta empresa de seguridad que tiene efectivamente quien fuera mi secretario particular. Ahora, no es ilegal que me contrate para asesorías, no es ilegal que me contrate para dar cursos de capacitación en materia de seguridad. Algo sé del sistema procesal penal acusatorio, algo sé de las materias de seguridad, de delitos electorales y otros temas de la teoría general del delito. Entonces, esto no es ilegal, me podían contratar, no tenía yo ninguna prohibición constitucional, como por ejemplo mi esposa sí lo tiene como consejera del INE para recibir otro tipo de ingresos, y yo no, y sí podía hacerlo. Y otra vez volvió a repetir lo mismo, los mismos datos, las cifras erróneas, y tiene como una fijación personal con Gustavo Troye porque se le dedica como 5 o 6 tweets, pero eso no se puede desligar de que se trata del tema de Tamaulipas, de que están aterrados de que cambie la fiscalía allá y de que ellos tengan que responder por los 496 millones que de medios se han planteado respecto a Roberto Gil y sus depósitos y retiros. Su propia declaración, esto no es información que yo tuviera conocimiento por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero su declaración de que había recibido un préstamo de 60 millones, que por cierto no está pagando en su declaración complementaria ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no, es un tema político, así hay que verlo, es un tema que están aterrados de la llegada de Américo Villarreal al poder y eso se ve en las reformas.
Platicamos recientemente la reforma a la ley del Congreso para que no pudiera tener Morena la presidencia de la Junta de Coordinación Política o no pudiera designar a funcionarios públicos, y ahora la de la concentración de facultades del Ejecutivo en el fiscal general como órgano autónomo, cuando el único precedente, como ya lo platicamos también, pues es el caso de Nayarit, que llevó a que Sandoval y Vieitia hoy se encuentren presos. Santiago Nieto Castillo, le agradecemos que se haya dado tiempo para conversar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Buen día.